Querida Cayetana, queridos amigos, para mí es un honor estar esta tarde con Javier Zarzalejos, como secretario general de FAES, en este seminario, una vez más, sobre la primavera árabe. Muchas gracias una vez más a esta fundación por acogernos hoy aquí en Madrid para que podamos tener esta oportunidad de compartir algunas reflexiones en este seminario que estoy convencido será útil para todos nosotros, para los que estamos en las instituciones europeas, para los que están en la política nacional española y también, evidentemente, para aquellos que en los propios países árabes, sin duda, están protagonizando esta nueva situación, esta primavera árabe, tal y como hoy se denomina. Me van a permitir unas breves palabras de introducción que sirvan fundamentalmente también para la reflexión posterior y para que puedan enmarcar nuestro debate. Yo creo que cuando vivimos no solo tiempos de crisis, sino especialmente tiempos nuevos, yo creo que hay en estas circunstancias un error general que solemos cometer y un error particular cuando abordamos el tema europeo y la primavera árabe. El error general es la falta de un diagnóstico profundo de las crisis. Yo creo que en Europa fallamos en el diagnóstico profundo de la crisis que vivimos. No vivimos solamente una crisis económica, vivimos una crisis de personas. La solución estará en las personas, estará en el cambio de actitud personal, y cuando hablo de personas hablo de políticos, de economistas, pero personas de a pie también en nuestra sociedad. Y hasta que no se produzca un cambio de actitud personal, pues no estaremos afrontando correctamente una crisis que de otra manera no tendrá solución. Y es evidente que, como estamos fallando en el diagnóstico profundo de la crisis en Europa, pues no se está acertando en la solución a la crisis en Europa. Y lo mismo cabría decir de la primavera árabe. Yo creo que es necesario profundizar en el diagnóstico de lo que está sucediendo. El segundo error, que es específico a estos hechos y a estos fenómenos, es que hagamos un diagnóstico completamente separado de lo que está sucediendo en los países árabes respecto de lo que está pasando en los países europeos. Hay que saber trazar en paralelo ambos diagnósticos, pero sabiendo que ambos fenómenos son propios de los tiempos nuevos que vivimos, que son evidentemente diferentes en cuanto que se manifiesten de manera distinta y diversa, pero que sin duda tienen la raíz común del tiempo que estamos viviendo todos y que hay que saber trazar por ello en paralelo lo que significa un diagnóstico en Europa y lo que está sucediendo en esos países árabes. Yo creo que el mayor riesgo en Europa es la dirección equivocada y en los países árabes es no saber hacer nada, no saber encontrar interlocutores, no saber aportar nada y ser simplemente espectadores pasivos de una crisis de estas características. En la Unión Europea, la crisis se está manifestando hoy con las alternativas de todos los gobiernos de todos los países. En los países árabes, la crisis se ha manifestado con un cambio de régimen. Pero tanto en la Unión Europea como en los países árabes debemos preguntarnos ¿y qué sucede si la recesión continúa pese a las soluciones? Pese a las soluciones primeras que hemos dado. Si la causa, como antes he dicho, es más profunda, pues es evidente que vamos a vivir momentos de dificultad. La verdad va a ir llegando a sartenazos. Y es evidente que yo creo que es fácil imaginar que vamos a tener estallidos sociales, pues que en estos momentos estamos siempre en la superficie de los hechos y de los fenómenos. Y yo creo que en mi opinión, también
tiene que ser objeto de reflexión. ¿Qué sucede cuando la primera respuesta a la crisis no es la panacea y la recesión económica continúa y los problemas continúan en las sociedades en las que estamos? Y por eso lo que, en mi opinión, tenemos que analizar muy profundamente en este seminario es que, de la misma manera que en la Unión Europea, lo que es el cáncer de nuestra Europa, que es el relativismo, es decir, el no haber creído en nada o en casi nada, en haber relativizado o socializado la nada, bueno, si eso está dando ya lugar a fenómenos extremistas, como se ha puesto de manifiesto en las elecciones francesas hace una semana, o como se ha puesto de manifiesto en Holanda hace muy pocos días, donde están surgiendo fenómenos extremistas que dan la solución supuesta a los fenómenos relativistas. Bueno, pues también hay que entender y comprender qué significa el extremismo como riesgo en esos países árabes donde se ha producido un cambio de régimen, no de gobierno, de régimen. Y donde, al haberse producido un cambio de régimen, es evidente que el extremismo es un fenómeno más inquietante todavía que en Europa, donde se han producido cambios de gobierno que fundamentalmente, insisto y reitero, van a dar y ofrecer caldo de cultivo a un extremismo que poco o nada tiene que ver con los valores que tenemos los políticos actuales europeos. Y la última reflexión, y termino ya, en ese análisis en paralelo me van a permitir un poco una reflexión más larga sobre la demografía. La demografía en la Unión Europea y la demografía en los países árabes. Y yo quiero comenzar esa reflexión recordando un trabajo de esta casa que hoy nos está acogiendo. Hace más de 7 años, en el año 2005, un trabajo publicado en Cuadernos de Pensamiento Político de FAES, la revista de la Fundación, ya advertía de la existencia de un proceso demográfico en los países del norte de África que podía ser origen de graves tensiones. El estudio se centraba en el caso de Egipto, Libia, Argelia, Túnez, Marruecos y Mauritania, y realizaba una comparación, inteligente comparación, con la evolución demográfica del sur de Europa, Grecia, Italia, Francia, España y Portugal. Este estudio, que está firmado por el demógrafo Rick Sandel, pues señalaba que los países del norte de África habían experimentado un aumento ininterrumpido en el número de personas que entran en la edad activa frente a los que salen en cada 5 años, hasta el presente. Y advertía que entre el 2005 y el 2010 ese aumento llegaría a su máximo histórico. Y en esos años las personas que iban a entrar en la edad activa excederían a las personas que iban a salir, en aproximadamente 14 millones de personas. Pues bien, el autor concluía que estas tendencias demográficas eran potencialmente peligrosas y que podían generar tensiones y conflictos en la región. Estoy hablando de un estudio de FAES del 2005. Y recientemente, esta vez, en el año 2012, el mismo autor ha publicado un nuevo artículo en el que aborda de manera directa, esta vez, la denominada primavera árabe, ese mismo fenómeno que él anticipó hacía 7 años y que incluso ahora ya tiene un nombre propio. Por eso, en resumen, las condiciones demográficas de los países árabes están en un punto de inflexión. Todos los indicadores están en los rasgos extremos, dando lugar a situaciones extremas. Y esa abundancia demográfica crea un cuello de botella para la entrada en el mercado de trabajo. Eso, junto con una coyuntura económica actual desfavorable, significa que las expectativas sobre y entre miembros del grupo más abundante de las sociedades árabes, los jóvenes entre 20 y 30 años, probablemente no son muy buenas. Por eso me parece que debemos de tener en cuenta esta consideración demográfica de una manera singular. Por un lado, la primavera demográfica de los países árabes y, por otra, el invierno demográfico de la mayoría de los países de la Unión Europea. La solución, a simple vista, parecería fácil. Lo que nos falta en población debe venir de los países árabes. Pero evidentemente eso, como ustedes comprenderán, significaría esencialmente
un suicidio de civilización. Significaría esencialmente no entender que la capacidad y la fortaleza de Europa en los países árabes radica en recuperar nosotros los valores propios de nuestra civilización. Civilización con una vocación universal, no colonial, y que significa esencialmente poder ayudar a llevar esos principios, no a traer la confusión de valores en nuestras sociedades, sino a tratar de que nuestra cultura universal tenga más sentido que nunca. De ahí que esa solución fácil no deja de ser torpe y no deja de ser suicida en este tema. Por eso, lo que hace falta es que entendamos que nuestra capacidad de influir en los países de la primavera árabe está en función de nuestra capacidad de recuperación de nuestros propios valores. En la manera en la que recuperemos el norte de nuestros valores, en la que seamos capaces de entender otra vez el significado profundo de la persona en nuestra Europa, podremos tener un papel más activo en esos países árabes. Pero es evidente que esa es nuestra guía segura como europeos con respecto a la primavera árabe, el fortalecimiento de lo que somos y tener la capacidad de saber afrontar en profundidad la crisis política y especialmente cultural que hoy estamos viviendo. Europa debe fortalecerse para ayudar, debe fortalecerse en la rectificación para protegerse y fortalecerse frente a todos los procesos sociales, políticos, divisorios y relativistas que ahora mismo amenazan con debilitarla más, cada día más, y que nos está impidiendo jugar un papel importante y relevante en el mundo. Por eso es tan importante y tan interesante este seminario, esta reflexión que a partir de este momento comienza. Muchas gracias.